bendiga, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien, Dios te bendiga más, Luis. Súper contento y verdaderamente declarando en este momento una palabra de bendición sobre su vida, a usted que nos ve o nos escucha, de manera que el Señor en esta hora sea Él quien le esté abrazando donde quiera que usted se encuentre, sea la luz de su presencia, su poder y su autoridad defendiéndole. Gracias por estar ahí en sintonía con Hablemos por la Palabra, porque siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Y así es, y eso no es la excepción en el día de hoy, porque como ya usted lo leyó por ahí. Ay, y este tema está un poquito largo, Pedro. Sí, pero igual, como te lo voy a decir porque lo viví también. Cuando yo lo leí, yo dije, ok, ¿cómo así? Porque por un lado tú dices, ok, la verdad que liberta versus la mentira que esclaviza. O sea, como que tú decides por dónde yo me voy a ir. O sea, no es que, claro, tú sabes por dónde te vas, pero yo digo, ¿qué tú vas a desmenuzar primero? O sea, cuando ves el título, o sea, tú piensas en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, así es. Porque te siembra un poquito de duda de cómo es la manéutica. Correcto. Y ciertamente para esto tenemos nosotros, obviamente, que irnos a la palabra, claro, e irnos también al inicio, al Génesis. Notemos que desde el principio en la creación, la mentira fue introducida en el huerto del Edén. Uy. En aquel momento pero desde el mismo inicio. Eva prestó oído a la serpiente. Uh-huh. Y como bien el tema tú lo acabas de decir, la verdad que liberta versus la mentira que esclaviza. Uh-huh. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto. En el momento que en el Génesis entra la mentira en el huerto del Edén, hay un punto, Pedro, que desde ahí nos da el entendimiento de nosotros poder entender la mentira. Uh-huh. Lo primero es que en esencia la mentira, su razón existe porque hay una verdad. Exacto. Es ahí. ¿Qué es la mentira? Bueno, la podemos definir como la imitación de la verdad. Una imitación barata de la verdad. De la verdad. Uh-huh. Y en ese momento que en el libro de Génesis, la mujer presta su oído para escuchar lo que la serpiente dice, o sea, todo siendo obviamente mentira. Uh-huh. Notemos que en todos esos momentos y en todo ese tiempo, la mentira como tal ofrece lo que ya tú tienes, pero que no conoce por la falta del conocimiento de esa verdad que hay en ti. Como que redé un poquito ahí. Sí, Me explico. Cuando vamos inmediatamente a la palabra. Okay. Génesis capítulo 3, versos 4 al 5. Exacto. Dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Hago un punto aquí. Uh-huh. ¿Cómo van a ser? Como Dios. Como Dios. Ya el hombre y la mujer, Adán y Eva, eran como Dios en el huerto del Edén, porque tenían una comunión directa con Dios, donde Dios se paseaba en el huerto, donde hablaban de manera continua y donde no había restricciones. Y para poder hablar con Dios, la palabra dice, ciertamente, ¿verdad?, que nadie ha visto a Dios, porque no hay quien le vea y viva. Entonces, ahí está el punto. Ya ellos en sí como tal eran como Dios porque sí veían, convivían con Dios de una manera que no es como la que nosotros convivimos ahora por medio de la oración y por medio de la palabra. No, nada que ver. Era un tú a tú, era un directo. Fíjate que lo que la mentira ofrece ahí que es algo que ya la verdad le había dado. Sí, lo que pasa es que como tú dices, o sea, ellos no tenían el conocimiento, obviamente, para ellos diluir entre el bien y el mal. O sea, por ahí. Pero sí tenían una verdad. Sí. Lo que pasa es que la mentira te va a ofrecer, y comenzamos desarrollando la mentira porque tenemos que tener, para poder identificar esa parte primero, que producto inclusive de esa mentira, ¿verdad?, pasó entonces la humanidad en absoluto y por completo a ser esclava de ¿qué cosa? Del pecado. Del pecado. Ahí es donde entra entonces qué es lo que hace la mentira y cuál es el resultado de la mentira. La mentira esclaviza, mas sin embargo la verdad liberta. Sí, bueno, lo que pasa es que esa esclavitud
viene, obviamente, cuando tú empiezas a solamente a escuchar esas mentiras y tú es como la famosa, bueno, famosa no, la bola de nieve que va cayendo y se va haciendo más grande. Pero eso es más grande de las propias mentiras que tú empezaste a decir. A decir, correcto. Y eso te hace esclavo, porque ya a mitad de cómo tú lleves esa bola de nieve llena de mentiras, ¿cómo tú vas a sacar la verdad? O sea, tú dices, pero ve acá, tú pasaste 6 meses mintiéndome y ahora tú me vas a decir que no es así. Que todo eso no es así. No. Notemos que la primera acción que hace Adán cuando se da el hecho de que se le prestó oído a la mentira, se accionó en pos de lo que esa mentira prometía, que obviamente es falso porque ya la verdad sí lo tenía, lo primero que hace es que justifica. Fue ella. Sí, porque no quiere reconocer la verdad de cuál, de la debilidad que hubo en él, que no se contuvo a desobedecer. Pero igual ella también. Pero claro. Ella también fue más allá. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Se esclavizaron a qué? A esa mentira. O sea, esa mentira lo esclavizó. Y todos conocemos lo que sucedió a partir de ahí en el libro de Génesis. Fueron echados del huerto y todo lo demás. Hubo un castigo producto de prestarle el oído a esa mentira. Exactamente. Pero, ¿qué tiene como característica la mentira? Que siempre viene adornada, Pedro. Sí, porque siempre como que se pinta bonito. Sí, porque de alguna manera tú tienes... el enemigo te la va a dibujar de manera atractiva para que tú la compres. Correcto. O sea, y ese es su propósito. Lo que pasa es que hay que ver si tú decides esclavizarte por esa mentira. O tú optas por conocer la verdad que te va a liberar. Que te va a libertar. Ciertamente desde entonces, si nos vamos obviamente en Génesis, porque hay que comenzar por el principio, ¿verdad? Sí, claro que sí. Desde entonces, ahí fue cuando vino la esclavitud de la humanidad, producto de prestarle el oído a eso. Porque, como te digo, ¿qué estaba ofreciendo o qué estaba diciendo? No, es que serán semejantes a Dios. Pero es algo que ya lo soy. Pero si yo ignoro mi verdad, seré víctima de cualquier mentira. Sí, pero acuérdate que, o sea, tú dices que vino esa esclavitud de la humanidad producto de prestarle oído a la mentira. Lógico, porque no conocían la verdad. Correcto. Sin embargo, vámonos a otro punto en la palabra donde a alguien que se le intenta operar de la misma manera con esa mentira, pero sí conoce su verdad. Conociendo la verdad. Y cómo responde. Exacto. Y esto se da en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 7. Así dice: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Exacto. O sea, ¿cómo así? Pero es que eso es mío. ¿Te das cuenta? Ya, ¿qué es lo que tú me vas a dar si ya eso es mío? Si ya me pertenece. Eso es Satanás hablando con Jesús, ¿verdad? Exactamente. Si postrado me adorare. Lo primero es que postrado, posición de esclavitud, porque no es ante Dios, que es diferente aquí. Ese postrarse es muy diferente a que sea delante de Dios. Exacto, pero ya Él es dueño de todo. ¿Qué es lo que tú me estás ofreciendo? Algo que ya es que yo mío. Tengo. Exacto, yo lo poseo. Entonces, ¿por qué tú me vas a ofrecer esto? ¿Cuál es la diferencia en lo que tú... tú me estás entendiendo? Y yo espero que también usted esté entendiendo esta parte. Porque lo que Satanás le ofrece a Jesús es lo que ya él tiene. O sea, no es nada nuevo. Si tú postrado me adorares, todo esto a ti te lo entregaré. Pero la misma palabra establece que eres el Rey de Reyes. O sea, no hay nada en este mundo que no le pertenezca a Dios. Sí, y ahí es que yo creo que la gente se equivoca, porque entiende que, o sea, cuando te van a ofrecer algo a ti, independientemente, eso pasó con Satanás hacia Jesús, pero a nosotros se nos viene con ese ofrecimiento y uno lo ve como una esperanza libertadora. Sí, claro. O sea, de esa manera es que te la dibujan. Entonces, porque puede que tú tengas ciertas limitaciones y entonces ya esa oferta
lo que termina es esclavizándote. Que en principio tú la puedes ver como una bendición a mayor escala. Sí, no, porque tú dices, wow, mira, por aquí es, pero sin saber que al final lo que te hace es que te esclaviza. Te esclaviza. Porque la primera condición que le da es esa. Ujú. Si No, te postra. no, y que tú pierdes la visión de la verdad. O sea, cuando te envuelven en esa mentira, ¿ok? Ujú. Porque ese es el trabajo del enemigo. Es el correcto. Cuando te envuelven eso, es como que, pero ven acá, ahí es ciego que está fulano. Pero él no está viendo que lo están engañando. O sea, uno mismo lo dice. Sí, Pero correcto. tú lo estás viendo, pero esa persona no lo está viendo. Porque él perdió la vista, de vista la verdad. La verdad. Que tiene mayor valor. Exactamente. Porque aquí es donde está el punto. La mentira siempre va a querer imitar la verdad. Y de hecho aquí volvemos y llegamos a ese entendimiento de que la razón de la mentira es porque hay una verdad. Que la cual siempre la mentira ha querido solapar, ha querido imitar o ha querido mantener oculta ante aquel que no tiene el conocimiento de tal verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El resultado, en resumen de esto, es que te hace esclavo de esa mentira. Porque lo primero es que la mentira tiene que sostenerse en otras mentiras. Claro, lo que te decía al Lo principio. que tú decías Claro, del ejemplo de la bola de nieve. De la bola de nieve, porque tú empezaste con una mentira, pero para que eso pueda mantenerse de aquí hacia más adelante, tú tienes que empezar a crear otras mentiras. Entonces tú tienes que tener muy buena memoria para tú saber cuál es mentira y cómo van encadenadas. ¿Cómo van encadenadas? No, eso es imposible. O sea, eso no es que es imposible, eso se llama esclavitud. Esclavitud, correcto. Y seguimos con esa intención que hay contra Jesús en el momento de esa conversación con Satanás. Uh-huh. En Lucas capítulo 4, verso 9 dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, nota aquí esto, échate de aquí abajo, que ahí continúa diciendo que vendrán ángeles, que de eso te... Pero, ¿qué es lo primero que comienza? Si eres hijo de Dios, pero él no sabe quién es. Tú sabes con quién está hablando. ¿Qué busca la mentira? Poner en duda la verdad. Es la intención. Y una verdad puesta en duda deja de ser verdad. ¿Te entiendes? Sí, sí. Porque ahí, si tú eres el hijo de Dios, yo sé que lo soy. Ahora, si yo le doy cabida a eso, y como mucha gente se pregunta, pero ¿y en verdad yo lo soy? Pero, sí, porque... Y comienza a pensar en situaciones adversas. Y dice, yo creo que no, porque es que a mí me ha pasado esto y esto. Y es que no. Yo no creo que sea. Tú sabes que eso a veces, mira, no me preguntes, pero me viene a la mente en el momento en que tú estás en un examen, colegio, universidad, como tú quieras. Sí. Tú estudiaste y tú sabes que te conoces al dedillo el tema. El tema que se va. El examen, tú te lo sabes. Pero bien. Pero tú escuchas a tu alrededor alguien que dijo la 3. Y tú, sabiendo que no es la 3, que es la 1, la correcta, tú empiezas a dudar. Tú dices, pero ven acá. Pues yo estoy claro que es la 1. Entonces empieza a lo que pretende que te borre esa verdad que tú tienes de que es la número 1. Entonces tú te quedas ahí y tú terminas en una mentira. Entonces, ahí está el punto y la evidencia de que lo único que busca esa mentira es robar la verdad. Uh-huh. Y de hecho, vemos en muchos momentos cómo ha habido personas que se le ha robado la verdad a través de una mentira. Y es lo que el enemigo lo busca, porque de hecho la misma palabra, que ojo aquí con esto, la misma palabra lo constituye a él el padre. El padre de las mentiras. De la mentira. Uh-huh. Y que es lo que busca, disfrazar esa mentira, o sea, su mentira como una verdad. Correcto. Pero decíamos al principio, ¿en qué se constituye esa mentira? Bueno, en una imitación de la verdad. Uh-huh. Y sabemos que por lo que fue echado Satanás del cielo, ciertamente lo registra la palabra en el libro de Ezequiel capítulo 28, fue por eso. O sea, por querer o pretender imitar a Dios. Uh-huh. Uh-huh. Querer o pretender ser como, pero no desde la verdad. O sea, operando en la mentira. Desde ahí queda constituido como padre de la mentira. Pero si bien es cierto, Pedro, cuando nosotros nos damos cuenta que todo aquello que se nos dice que carece de verdad, obviamente
se convierte en una carga en nosotros. Y Por se convierte supuesto. en una carga de quien la practica como tal. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene que ser sustentada. Y obviamente Con más mentiras. con más mentiras. Exacto. Pero eso hay que pensar, Luis, que cuando tú empiezas a ser esclavo de la mentira, eso rompe la confianza con los demás. O sea, Sí. porque que tarde o temprano tu alrededor va a saber que lo que tú estás hablando y que tú eres esclavo de mentiras. O sea, ¿dónde va a estar quién va a confiar en ti? Exacto. O sea, y eso te va a ti a llevar como ser humano a apartarte, porque llega un momento que tú dices, no, pero es que yo no puedo ir porque ya todo el mundo sabe que yo soy un hablador, yo soy mentira, ellos saben que ya ellos conocen la verdad, y entonces tú vas a empezar como a sentirte solo. Eso termina, o sea, tú creas inseguridad en ti, o sea, eso termina en una depresión, o sea, Sí, sí. termina en una serie de cosas producto de la esclavitud de la mentira. De la mentira. ¿Y por qué esclaviza la mentira? Bueno, porque la mentira nos ata a una vida de engaños. Claro. Ciertamente nos ata a esa cadena de engaños, de miedo, de desconfianza. O sea, de hecho, cada vez que una persona opera en la mentira, tiene que recordar y sustentar. Que te decía ahorita que tú tienes que Lo que tener se buena convierte en memoria. una carga No, emocional. tú tienes que tener buena memoria. ¿Por qué? Porque tú dices, pero ven acá, que yo le dije que eso era negro o que yo había ido allí. Y entonces después dice, no, que yo fui allá. Digo, pero ven acá, tú me dijiste que fue allí, no. Correcto. No, fue que pasé. Entonces después, Ujú. entonces es demasiado esclavitud. O sea, Y eso es lo que ha hecho el enemigo, pretender envolvernos, esclavizarnos a esa manera de vivir, a ese sistema de esclavitud, de vivir en el engaño. Pero aquí entramos entonces en lo que dice la palabra, en esa verdad que liberta, obviamente en esa verdad que rompe con todas esas cadenas de esclavitud de la mentira como tal. Y es en el Evangelio de Juan, en su capítulo 8, verso 32. Dice lo siguiente: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Sí, porque, por ejemplo, tú decías ahorita que con respecto a la mentira, que eran una serie de cargas Emocionales que tú requieres de disfrazar muchas cosas y a todo lo contrario que pasa con la verdad. O sea, tú no tienes que andar disfrazado de nada. Correcto. Porque tú simplemente dices una cosa y tú sabes que es la verdad. Tú no tienes No tiene temor. No, tú no estás llevando esa carga emocional de decir, mira, yo a fulano le dije que yo estaba donde fulano. Es probable que él se dé cuenta. Pero ahora no, porque tú simplemente, yo estaba en el cine. Y no hay problema, porque tú estabas en el cine. Exacto. O sea, tú dijiste la verdad. Así es. Pero eso te elimina esas cargas adicionales que tú vives cuando estás esclavizado. Esclavizado. Notemos que de igual modo la mentira da una identidad. Porque la misma palabra registra que cuando nosotros andamos en mentira, pues entonces nos estamos pareciendo a aquel que es constituido el padre de mentira. de la mentira, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el mismo Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En muchas ocasiones hay personas que dicen, pero ¿y de qué necesito yo ser librado? ¿Por qué? Porque todavía no conoce esa verdad y está viviendo en una mentira que la ha asumido como su verdad. Y hasta que no conoce realmente la verdad, entonces no va a entender que todo aquello que ha vivido ha sido un engaño. O sea, ¿dónde podemos encontrar nosotros esa verdad que nos liberta, Pedro? O sea, solo en aquel mismo que se constituye verdad en sí mismo. Claro, ahí lo dice la palabra, Luis, en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Correcto. Él te lo está diciendo, que él es la verdad. Exacto. Entonces, fíjate que se define el mismo Jesús: yo soy el camino, La verdad y la vida. la verdad y la vida. Es decir Que que igual a yo soy el que liberto. Exacto. correcto, porque al constituirse él ese camino y esa verdad, significa entonces que tiene que haber, vámonos por parte en este verso,
si es el camino, si es la verdad, entonces tiene que haber un cambio de rumbo para tomar este camino. Tiene que haber un cambio de dirección en nuestras vidas para tomar este camino de la verdad, que es la que nos hace libres. Pero lo dice la palabra, Porque, Luis. O sea, eso que yo te sí, eso mismo que tú dices que te hará libre. En Juan 8, 31, 32 dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. O sea, eso te lo está diciendo la misma palabra. Qué placentero, Pedro, es vivir cuando tú sabes que lo que tú hablas, lo que tú dices es verdad y tú no tienes nada que ocultar, porque tú no tienes nada que sustentar ante tal, porque tú andas en la verdad. Pero todo lo contrario, cuando tú has armado como, no sé cómo definirlo. Un escenario, que tú pintas una película. Correcto, una película. Y tú tienes entonces que estar detrás como maniobrando con la marioneta, manteniendo esa escena. Te voy a hacer una anécdota que me pasó hace un tiempito. Porque precisamente yo digo la verdad, o sea, yo no ando mintiendo. Y una persona que sabe que yo hablo la verdad, alguien fue donde esa persona le dijo, no, porque Pedro esto con lo otro. Y esa persona se voltea y dice, ¿tú estás seguro que fue Pedro? Sí, seguro. Digo, mira, revisa, porque no me parece. Adivina por qué, porque ya él sabía la verdad. Conocer la verdad. Y tú tranquilo. Y yo, mira, a mí me lo dieron como una anécdota. ¿Por qué? Exacto. Porque sabían. Exactamente. O sea, no había una película, como tú dices, que no, yo no. Que había que mantener esa escena. Para nada. Notemos que, de hecho, nosotros en la verdad crecemos. Sin Totalmente. embargo, en la mentira es todo lo contrario. Seremos echados de lugares de privilegio. Y ese ejemplo lo tenemos, volvemos a Ezequiel 28. ¿De dónde fue echado Satanás? De un lugar de privilegio. Ahí esos privilegios nos quita todo. O sea, cuando nos vamos por la mentira, empezamos a que nos falte muchas cosas, incluyendo las personas. La mentira como tal se pinta como el camino fácil y rápido a lograr ciertos objetivos. Mas, sin embargo, el resultado es todo lo contrario. Es la esclavitud a esa decisión que hemos tomado basado en la mentira. Pero, ¿qué dice Efesios 4:15 que está por ahí? Dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Exacto. Ahorita tú decías que cuando íbamos tejiendo esa telaraña de mentiras, terminábamos pareciéndonos al padre de las mentiras, que es Satanás. Aquí entonces... Exacto. Vivir esa verdad, ¿ok? Vamos a crecer pareciéndonos ¿a quién? A Cristo. Exacto. Esa es ahí nos va dando esa identidad. Exactamente. Y una gran diferencia de lo que es esa verdad que te libera mientras esa mentira que te esclaviza. Correcto. De hecho, Pedro, la mentira crea tachas en nuestras vidas. Nos hace pocos dignos de confianza. Sin embargo, la verdad nos permite presentarnos aprobado. Y ojo aquí, ante los hombres y ante Dios. O sea que ahora me acuerdo cuando hay gente, tú seguro que lo has escuchado, gente que dice, ¿quién? Fulano. O sea, no, a ese creer la mitad. Porque ya lo tienen, ya están tachados. O sea, exacto. De que son mentirosos. Ya tienen una identidad que están identificados. Tú dices, no, ¿quién a ese nada más? Créele la mitad, porque ese vive hablando mentira. Exacto. O sea, eso es parte de lo que sucede. Y eso, el de nosotros poder presentarnos aprobado ante los hombres y ante Dios, es el practicar esa verdad. Y es una exhortación inclusive que le da el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, donde dice lo siguiente: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así es. ¿Qué produce la mentira? Vergüenza. Trae vergüenza, porque cuando es revelada la verdad, viene la vergüenza sobre aquel que opera en la mentira. Por eso, muchas veces el enemigo quiere traspasar
esa vergüenza con la que él carga por sus mentiras hacia nosotros como tal. Ujú. Y entonces nos lleva a entender que por esa vergüenza no somos dignos de tener acceso a ese perdón, a esa restauración de parte de Dios en nuestras vidas. Producto de eso, porque ya Él, que opera de manera constante, porque es lo único que sabe hacer, operar en la mentira, porque Él como tal es mentira, quiere arrastrarnos cada día. ¿Y cómo lo hace? Queriendo secuestrar o mantener oculta esa verdad de Dios a nuestras vidas. Mira, yo viendo todo esto, encontré algo interesante sobre cómo podemos hacer para, o sea, lo que es la verdad que libera versus la mentira que esclaviza. O sea, lo primero que podemos hacer es escudriñar las escrituras, porque Correcto. ahí es que está la fuente de la verdad. ¿Ok? Pedir discernimiento al Espíritu Al Santo, Espíritu Santo. porque Él nos guía en toda su verdad. O sea, a toda verdad. A toda verdad. Rechazar las mentiras del enemigo, o sea, identificar los pensamientos que no vienen de Dios y reemplazarlos con la verdad de su palabra. O sea, y todo eso, o sea, claro, vivir con integridad. Vivir con integridad. Porque debemos ser portadores de una verdad en nuestro diario vivir. Pero todo eso, ¿dónde tú lo encuentras? En la palabra de Dios. Y conocer la verdad es lo que me va a permitir identificar la mentira. Exactamente. Que como decíamos en el principio, lo que ofrece Satanás es algo que ya ellos tenían en el huerto. Con lo que le quiere venir de ofrecimiento a Jesús es algo que él tiene, pero quien no conoce su verdad o la verdad como tal, con él, al respeto con Dios, va a ser instrumento de que pueda ser secuestrada esa verdad por una mentira. Y ciertamente la verdad es un accionar bajo el cual debemos de adorar a aquel que nos liberta. Y lo dice la palabra en Juan 4:24. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así es. Yo, imagínense, no lo estamos diciendo nosotros. ¿Puede alguien adorar desde la mentira? No me parece. No creo. Eso no va a subir igual cuando tú adoras en espíritu y en verdad, no me parece. Entonces, ahí es donde está la evidencia, Pedro. Ciertamente la mentira, por más bonito que sea el ofrecimiento, por más gratificante que se pueda percibir o que se pueda pintar, su resultado es hacernos esclavos de la misma, hacernos esclavos de esa mentira, para llevar entonces una vida de oscuridad y de tinieblas. Mas, sin embargo, en nuestro Señor Jesucristo, quien Él mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, es donde encontramos esa verdad que nos liberta de todo aquello, de todo aquel truco con que el enemigo ha intentado mantenernos bajo su dominio. Y nos mantiene la claridad siempre. Correcto, así es. Le invitamos entonces a que usted comience a buscar esa verdad, a escudriñar la palabra, a venir a la presencia de Dios a través de la oración. Pida discernimiento al Espíritu Santo. Correcto, porque mira qué pasa. Y ojo aquí con esto, Pedro, ya entrando en puntos finales, pero lo que pasa es lo siguiente, que el enemigo te va a decir cosas que tú no eres, para que tú no veas lo que en verdad tú eres. Entonces, te va a mantener esa mentira para que tú no conozcas realmente quién tú eres en Dios. El enemigo te va a pintar de que tú no eres digno, de que no te presentes, pero eso es la mentira pretendiendo ocultar la verdad de Dios. Sí, porque lo que hemos dicho, tú terminas dudando hasta de tu propia identidad. Exacto. Entonces, busquemos la verdad. Busquemos esa verdad que el Señor nos dejó a través de su palabra, para que podamos identificar en todo momento esa mentira que nos pretende engañar y esclavizar. Así que hemos llegado al final de este episodio, Pedro. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde comentar y compartir para que llegue cada día a más personas. Dios le bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.